want to be a faithful people. Queremos ser un pueblo fiel. Queremos demostrar nuestro amor y lealtad por nuestro Salvador. Y la manera que el Mesías nos enseñó a hacerlo es demostrando su amor a otras personas. Cuando miramos la palabra de Dios, encontramos que hay una relación inherente entre amar a Dios y guardar sus mandamientos. Y en los últimos días, veremos que guardar sus mandamientos, obedecer a Dios, nos llevará a una confrontación con el gobierno. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a comenzar esta sesión final mirando a esta congregación situada en un lugar llamado Filadelfia, y leemos en el verso 7. Y al mensajero de la iglesia en Filadelfia escribe: estas cosas dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Hay ciertas palabras en la Biblia que se relacionan con el reino de Dios. Y una de ellas es esta palabra, David. Dios hizo un pacto con David con respecto a uno de sus descendientes, que se convertiría en rey de reyes. Y cuando hablamos de la llave de David, estamos hablando de acceso al reino. Y lo que aprendemos de este primer verso es que este que es santo, eso se relaciona con los propósitos de Dios, y este que es verdadero, eso tiene que ver con la revelación de Dios. Entonces, si queremos ser obedientes a los propósitos de Dios, dependerá de nosotros aferrarnos a su verdad. Él es el que tiene la llave de David. Y noten que habla sobre su autoridad absoluta sobre el reino. Aquel que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. De lo que se está hablando aquí es que no hay manera de entrar al reino aparte de Él. No se trata nada más de decir, yo creo en Él, sino reconocer quién es Él en realidad. Si no reconoces, y esto es fundamental, si no reconoces su divinidad, no lo conoces en verdad. No te has enterado de que el Evangelio consiste en que Dios mismo se ha convertido en nuestra salvación. Eso es lo que aprendemos de Isaías, y por lo tanto, cuando lo vemos proféticamente, especialmente enfatizando lo que dice el idioma original, es muy poderoso en hebreo ver que Dios se ha manifestado a sí mismo total y completamente a través de su brazo. La palabra es zeroa. Es una palabra importante porque vemos que Isaías habla del brazo del Señor. Pero en hebreo tenemos además un nombre diferente para la parte inferior del brazo. Esta parte superior se relaciona con una porción de sacrificio, es decir, esta parte superior es admitida o permitida para el sacrificio. Es la porción principal. Y por lo tanto, cuando el Mesías es llamado el brazo del Señor, esa misma palabra para brazo se relaciona con hijo. Se puede traducir igualmente como el Hijo del Señor. Esa palabra se utiliza para significar que Él será sacrificado por nosotros y que ese sacrificio tiene implicaciones de redención y reino. ¿Por qué lo digo? Bueno, si alguna vez celebras la Pascua, y te animo a que lo hagas, y miras ese plato del Seder de Pascua, la porción que se relaciona con el cordero, hoy colocamos comúnmente un hueso de cordero, la pata, y se llama zeroa. De la misma manera encontramos esa palabra en Isaías en relación con aquel que traerá la salvación.
Así que nos habla de su autoridad absoluta para llevar a cabo un sacrificio que produce redención eterna en su pueblo, y a través de la redención tenemos acceso al reino. Dice en el verso 8, «Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta», y me encanta esto, una puerta que ha sido abierta. ¿Quién la abrió? Él lo ha hecho para nuestro beneficio. Si exploras lo que dicen muchos eruditos, dicen algo que me gusta mucho. Me gusta su interpretación porque una puerta abierta se relaciona con una invitación. Se nos está invitando a experimentar esta realidad del reino que viene a través de esta llave de David. Él es la autoridad absoluta de ello. Él ha puesto delante de nosotros una puerta que ha sido abierta y que una vez más nadie puede cerrar. ¿Y por qué razón la ha abierto? Dice, porque tú tienes poco poder. ¿Por qué consideramos que esta es una palabra de aliento? Tú tienes poco poder. Lo que está revelando en este verso es que lo que sea que nos falte, Él está dispuesto a suplirlo para que podamos experimentar la eternidad en el reino. Buenas noticias. No pongas excusas. Es que no tengo esto, es que no tengo suficiente de aquello. Eso no tiene validez. Cualquier cosa que te falte, Él es capaz de resolver ese problema. Leemos aquí, a mitad del verso 8. A pesar del hecho de que tienes poco poder, dice, has guardado mi palabra. Y noten algo. Guardar su palabra da fruto. Hay un resultado de ello. Y no has negado mi nombre. Entonces, ¿notas el principio? Cuando analizamos la Escritura y la manera como ha sido ensamblada por inspiración del Espíritu Santo, ella nos enseña principios. Y cuando nosotros guardamos su palabra, el cumplimiento de su palabra funcionará en nuestra vida de una manera que producirá que nunca, jamás, lo neguemos a Él. Pero si no guardas su palabra, terminarás por negarle. La palabra produce poder para resistir y manifestar un testimonio piadoso. Dice el verso 9. He aquí, y recuerden, nuestro Dios es un Dios de justicia. Él es un Dios de retribución. ¿Por qué lo digo? Lee con cuidado el verso 9. Pondré, y la implicación es a aquellos. Pondré a aquellos de la sinagoga de Satanás. Estamos viendo repetirse este término. Aquellos que dicen de sí mismos que son judíos, pero noten, no lo son. ¿Qué son entonces? Mentirosos. ¿Y qué hará Dios con ellos? Él los humillará a ellos y nos exaltará a nosotros. Dios está buscando, si conoces bien tu Biblia, Él está buscando a personas a quienes Él pueda exaltar y a la vez está muy consciente de aquellos a quienes Él humillará. Debemos tomar una decisión. ¿En qué grupo voy a estar yo? No te estoy preguntando en qué grupo quieres estar. Eso es irrelevante. Todo se basa en tu comportamiento. Se basa en lo que haces con su palabra y cómo testificas y te conduces en medio del enemigo. Él promete esto. Él dice, he aquí. Esto significa presta atención. Pondré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se llaman a sí mismos judíos, pero no lo son mentirosos. He aquí, haré que ellos vengan, y aquí tenemos un cambio. Ellos adorarán
delante de ti, a tus pies. Lo que esto implica es que ellos te reconocerán y que a través de ti han aprendido algo. Se producirá un cambio. Estoy agradecido, muy agradecido, de que en los últimos días se levantará un remanente de Israel que llegará a la salvación, 1/3 de ellos según la profecía de Zacarías. Pero también habrá un remanente de las naciones. ¿Por qué razón? Porque el llamado y los dones de Dios son irrevocables, como dice Pablo. Él tiene un plan bueno, y ese plan es usar a Israel para bendecir a las naciones. Y cuando Israel, en los últimos días, llegue a la fe, todos conocemos ese verso, que 10 hombres de toda nación se aferrarán a los tzitzit de los flecos de las ropas de un judío, y le dirán, hemos oído que Dios está, ¿qué dice tu Biblia? Contigo. Una palabra muy informativa, la palabra con. Porque los rabinos enseñan, y estoy de acuerdo con ellos, que esta palabra con es una palabra de redención. La única manera en que podemos estar con Dios es mediante la redención. Y por lo tanto, esas personas que se aferrarán de los flecos van a entender que la redención de Dios ha llegado mediante ese remanente de Israel. Y vamos a ver una experiencia de Pascua. De la misma manera que en Egipto, 3.500 años atrás, salieron los hijos de Israel junto a una multitud mixta, y el Talmud afirma que esa fue la primera redención, así también será la redención final. Es decir, no solo se tratará de Israel. Creo que todos nosotros sentimos un amor especial por esa nación de Israel. Pero también vemos que Israel será usada por Dios para cumplir su llamado, el cual es ser una bendición para las naciones. Y lo que revelan las Escrituras aquí es que habrá un remanente que creían ser judíos, o al menos proclamaban serlo, pero estaban mintiendo. Y Dios los forzará, hará que ellos vengan y adoren ante tus pies, y ellos sabrán que yo, ¿qué? Que yo te he amado. El amor de Dios produce un cambio. Si puede producir un cambio en estos individuos que pertenecen a esa sinagoga de Satanás, puede producir un cambio en cualquier persona. Y somos llamados, ¿cuál es nuestro propósito como creyentes? Demostrar el amor de Dios a los demás. Pero el amor de Dios no es un amor que compromete la verdad, sino que el amor de Dios obra en tu vida de la misma manera que obra en mi vida. Para hacernos celosos, llegaremos a esa palabra en un momento, ser celosos de su verdad. Nunca creas que el amor nos hará ser descuidados con las cosas de Dios o desechar cosas que están en la Biblia. El amor de Dios es una pasión por la verdad. Dice aquí, verso 10. Porque has guardado mi palabra, ¿de qué? De paciencia. Una y otra vez vemos que en los últimos días el mensaje del Mesías para el cuerpo de creyentes es un mensaje de paciencia y perseverancia. Ahora, si tú tienes una teología que dice, ¿sabes? Algún día las cosas volverán a la normalidad y vamos a ser removidos. ¿Para qué le estaría entonces diciendo a la iglesia que deben tener un espíritu de paciencia y perseverancia? Llegará un tiempo para que los creyentes
demuestren paciencia, que den testimonio de que somos aquellos a quienes Él ha amado y a quienes Él ha capacitado para demostrar justicia en medio de un mundo sin ley. Ese es nuestro propósito. A medida que las cosas se corrompen más y más, ¿y no puedes ver que eso está sucediendo hoy? A medida que se vuelve más y más corrupto, en otras palabras, a medida que se hace más y más oscuro, tu luz puede brillar más. Esa oscuridad puede ser usada para la gloria de Dios, con el fin de que te vean más claramente. Ese amor, esa rectitud, ese compromiso con la verdad de Dios. Y eso llevará a un remanente hacia Él. Él usará esos tiempos oscuros, esos tiempos corruptos, para su gloria. Dice, mira de nuevo el verso 10. Porque has guardado mi palabra de paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba o del juicio que viene sobre el mundo entero. Ahora, ¿a qué se refiere él con este tiempo de prueba o juicio? Si lees cuidadosamente el libro de Apocalipsis, encontrarás que Juan habla de dos grupos de personas. Habla de aquellos que están en el cielo, a pesar de que físicamente no están en el cielo. Ellos simplemente pertenecen al cielo, al reino de Dios, tienen ciudadanía celestial. Y habla de aquellos que habitan sobre la tierra. ¿Quiénes son esos? Son los que pertenecen a este mundo. Y este tiempo de pruebas del que él está hablando, lee cuidadosamente, verso 10. Dice, y te guardaré de la hora del juicio que viene sobre todo el mundo para probar, y aquí está, a aquellos que habitan sobre la tierra. En el libro de Apocalipsis, la frase los que habitan sobre la tierra hablan de quienes no pertenecen a Dios, no pertenecen a la congregación de los redimidos. Aquellos que habitan sobre la tierra tienen mentalidad terrenal. Son personas mundanas y ellas experimentarán el derramamiento de la ira de Dios. En el libro de Apocalipsis hay dos expresiones del juicio de Dios, de su ira. Cuando vemos los juicios de los sellos en Apocalipsis 6, presta mucha atención. Todavía no estamos hablando de la ira de Dios. Es solo en el sexto sello que la ira del Cordero, un término interesante, ¿no te parece? Que la ira del Cordero se menciona, pero aún no ha llegado. En el capítulo 7 vemos a un ángel diciendo, no hagan daño a la tierra, a los árboles, ni a nada en ella, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios. Y está hablando de esos 144,000 que estarán en la tierra y que se relacionan con las 12 tribus de Israel. Es solo después del sellado. Y en Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10, creo que tenemos una descripción de lo que se alude aquí. Él dice, te salvaré, te guardaré del tiempo que viene, de este tiempo de mi juicio, este tiempo de mi ira. Creo que de lo que está hablando aquí es de la promesa del arrebatamiento. Y en Apocalipsis capítulo 7, versos 9 y 10, creo que tenemos una descripción de ese evento. Él dice, mira el verso 11. He aquí, vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie pueda quitarte tu corona. Nuevamente,
termina bien. Llega al final con fidelidad. Sé un siervo hasta el día que mueras. He aquí, vengo rápidamente. Aférrate a lo que tienes, para que nadie pueda quitarte tu corona. A aquel que venciere, le daré, y me encanta esto, le daré o lo pondré como una columna en el santuario. Eso es lo que dice. No dice templo, sino el santuario de mi Dios. Ahora, ¿por qué diría eso? Quiero asegurarte algo. Yo quiero ser esa columna. ¿Por qué? Si lees el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 17, hay un énfasis. Y estamos hablando del templo de Salomón. Hay un énfasis en ese verso sobre 2 columnas. Y estas columnas tienen nombres. ¿Por qué? Bueno, estas 2 columnas se llaman Yajín y Boaz. Los nombres tienen significado en la Biblia. El término Yajín significa Él preparará, Él establecerá. Y Boaz, de hecho, tuvimos una reunión de hombres ayer y estudiamos a Booz. Y espero que todos esos hombres que estuvieron allí recuerden lo que significa Boaz o Booz. Hay mucho silencio. Significa con poder. ¿Qué nos promete aquí? Que Él nos convertirá en una columna en el santuario de mi Dios. Él está prometiendo establecernos con poder. Eso es lo que Él hará. El poder de Dios nos transformará, nos convertirá en esa columna en el santuario. Y subrayo que dice santuario y no templo, porque si fuera templo sería la palabra griega girón, pero aquí tenemos neos. Está hablando del lugar santísimo. ¿Por qué es importante? Sabes, sería maravilloso ser una columna en el templo, pero es una posición muy superior ser una columna en el santuario de Dios. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios está presente de una manera especial. En ese lugar, y puedes leer al respecto en Números 7:89, cuando Moisés entra en el lugar santísimo con el fin de hacer algo, para santificar el Mishgandi, el tabernáculo. Y mientras entra, se acerca al arca del pacto detrás del velo. Escucha la voz de Dios hablándole. Entre los 2 querubines del propiciatorio. Y el mensaje es este: te haré una columna en el santuario de Dios. Está hablando de que nosotros seamos establecidos con poder, para que podamos estar, oye bien, para que podamos estar en su presencia. ¿No son noticias geniales? Dios nos posicionará con poder para que podamos estar en su presencia. Y dice, afuera, y afuera, Él no saldrá. Es decir, vamos a llegar allí y nos quedaremos allí por siempre y para siempre. Y dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es esa ciudad? La Nueva Jerusalén. Recuerden, nuevo es un término de reino. Y me encanta hablar sobre esta palabra, Jerusalem. Verán, los nombres, no solo los nombres de personas, sino los nombres de lugares, tienen significado. Y ese nombre Jerusalén significa heredar, tomar posesión. Viene de la palabra loeshet, tomar posesión, y la palabra shalom, como hemos discutido ya,
Shalom está relacionado con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Vamos a tomar posesión del plan cumplido de Dios. ¿Y cuál era su plan? Solo tienes que retroceder a Génesis 12, a ese pacto abrahámico con el que Dios desea hacer una cosa y es bendecir a las familias de la tierra. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que se deleita en bendecir. Ahora, hay un contraste, ¿verdad? Porque Satanás está dispuesto a sacrificarlo todo con tal de que sufras para siempre. Mientras que Dios el Padre estuvo dispuesto a hacer sufrir a su Hijo unigénito con el fin de poderte bendecir por la eternidad. ¿Ves la gran diferencia? No caigas en la mentira. Si vives engañado, si no tomas en serio este libro y no lo aplicas a tu vida, vas a ser engañado, vas a ser derribado y vas a conocer las profundidades de Satanás y vas a experimentar lo que el Mesías advierte. Él dice afuera, recuerden la terminología, vean cuidadosamente la escritura. Dice a mitad del verso 12, y afuera, no saldrás afuera. He revisado las traducciones en inglés y ninguna tiene esa frase, afuera, 2 veces, pero en el griego original aparece así. ¿Por qué? Bueno, es lo mismo que dice el Mesías, que a menudo es ignorado por las traducciones. Dice que afuera serán echados afuera. Lo dice 2 veces, donde hay 3 cosas que serán oscuridad, llanto y crujir de dientes. Habrá miedo, porque eso es lo que implica la oscuridad, llanto, que es tristeza, y el crujir de dientes, que es tormento, dolor. Y estas cosas son eternas. Aquellos que son engañados por el enemigo experimentarán esa eternidad, pero aquellos que se humillan, que confiesan al Mesías, que creen en su sangre, que fue sacrificada para darnos redención eterna, esas personas serán herederas de las promesas de Dios. En otras palabras, tomarán posesión de las bendiciones eternas de Dios y no estarán afuera, en la oscuridad, sino que estarán en la gloria de Dios. Dice, no saldrán afuera, nunca más, porque escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, de mi Dios. Y el nombre, mi nuevo nombre, lo escribiré sobre ellos. Aquel que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 14. Ahora llegamos a la 7ª y última congregación, la congregación en Laodicea. Vamos a ver que hay un problema grave con esta congregación. Veamos cuál es. Leamos el verso 14. Y al mensajero de la congregación de Laodicea, escribe: estas cosas dice el Amén. Esta palabra, Amén, se relaciona con la verdad. Es un llamado a creer y a creer en Él porque Él es el testigo fiel y verdadero. Podemos traducir esa palabra porque en griego es la palabra martus, de donde obtenemos la palabra en español para mártir. Él es el mártir fiel y verdadero. Él lo experimentó. Fue odiado, fue perseguido, y nosotros, como discípulos, sufriremos la misma persecución.
Y algunos de ustedes, si están vivos en esos últimos días, serán ejecutados. También se le menciona aquí como el... Y las Biblias traducen esta próxima palabra de manera diferente, pero aprendamos primero. Todos hemos oído hablar del término arcángel. Ahora, arc significa gobernante. Bíblicamente solo hay un arcángel y es Miguel. Un arcángel, un ángel que gobierna. Y aquí básicamente dice, algunas Biblias dicen el principio, pero en hebreo, la palabra Bereshit, en el principio, viene de la palabra para cabeza, y es un término de autoridad. Así es como realmente deberíamos entender esto, porque Él es la autoridad, Él es la cabeza de la creación de Dios. De hecho, Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1 que Él es el creador. Nunca fue creado, jamás hubo un tiempo, oye con atención, jamás hubo un momento en el que el Mesías no existiera. Él es eterno, y Él es la cabeza sobre la creación de Dios. Y este, que ha creado todas las cosas y en quien todas las cosas subsisten, dice, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente. Pero como eres tibio, y tú, como tú eres tibio, y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Palabras bastante fuertes, palabras muy descriptivas. ¿Cuál es el problema con la iglesia de la Odisea? Les falta celo. No tienen un compromiso que sea agradable para Dios. Ahora, estamos en el mes bíblico, el sexto mes, que es llamado Elul. Y Elul es un mes especial, porque cada día de ese mes, excepto en Shabbat, se toca el shofar. Y el shofar, para muchas personas, se trata de arrepentimiento. Bueno, este mes es el mes del arrepentimiento, pero el shofar realmente trata de algo más. Cuando escuchamos el shofar, se nos llama a recordar lo que Dios ha provisto para la vida. Recuerden que Él proveyó ese carnero que estaba trabado en el arbusto por sus cuernos. Ese es el shofar. Y cuando escuchamos ese sonido único del shofar, se nos llama a recordar su provisión para la vida. Y si realmente hemos recibido su provisión, ¿cuál provisión? La sangre de su Hijo. Si realmente hemos recibido su vida, que nos da vida eterna, la evidencia de eso es que vamos a ser personas comprometidas y celosas por las cosas de Dios. Y de esto es de lo que Él está acusando a la iglesia de la Odisea. Porque no son fríos, no son calientes, sino que son tibios. Son indiferentes a las cosas del reino. Y eso se manifiesta por la falta de voluntad de aplicar la verdad a sus vidas. No es casualidad que el Mesías diga, yo soy el mártir fiel y verdadero, porque demostró con su vida el compromiso que tenía. ¿Lo demuestras tú también? Esta iglesia era indiferente al sacrificio del Mesías y a la vida del Mesías que se les llamaba a demostrar con su nueva vida. Leemos, porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada.
Esa es su perspectiva. Se han enriquecido con las cosas de este mundo, hasta el punto en que, al evaluarse a sí mismos, de eso se trata este mes de Elul, de evaluarnos. Usamos el término Heshbon Nefesh. Heshbon significa, ¿sabes? Cuando vas a un restaurante y al final te dan la cuenta, hacen una sumatoria. Eso es Heshbon en hebreo, un cálculo de lo que debes. Y luego se te invita a hacer las paces, Lei Shalem, derivado de Shalom, hacer las paces con esa cuenta. ¿Y cómo haces las paces? Pagando la cuenta. Y solamente después de pagar es que estarás en paz y podrás marcharte. De la misma manera, en este mes, en cada sinagoga del mundo, se nos llama de manera única a leer el Salmo 27, que habla de cómo Dios y solo Dios puede ser nuestra luz y nuestra salvación, y que necesitamos considerar quiénes somos y los cambios que debemos hacer, o que Dios tiene que hacer en nosotros, que Él provea lo que nos hace falta. Pero, ¿cómo lo ve esta congregación? Dicen, nos hemos vuelto abundantes, no necesitamos nada. Esa es su perspectiva, pero el Mesías los evalúa y dice, pero tú no sabes qué eres, y esta es su evaluación, que eres desgraciado y miserable. ¿Ves la dicotomía? Se miran al espejo, se evalúan a sí mismos y dicen, no necesito nada. Pero el Mesías los mira y utiliza dos palabras. Una de ellas probablemente se traduce muy bien con la palabra miserable. Y ellos no lo saben. Están tan alejados de la verdad. ¿Por qué? Porque están tan alejados de la palabra de Dios. No tienen ese barómetro, no tienen ese lente para verse a sí mismos desde una perspectiva divina. Y dice que son pobres, ciegos y desnudos. ¿Qué significa desnudos? Que no tienen buenas obras. Esa desnudez se relaciona bíblicamente con el concepto de vergüenza. Y si no tenemos las obras, la evidencia que documenta nuestra fe, eso es lo que debemos tener. Te levantas y no sabes qué se supone que debas hacer hoy. Documenta tu fe. Demuéstrale al mundo que eres un creyente. Y cuando le dices, Dios, abre mis ojos, no quiero ser ciego, abre mis ojos para ver oportunidades donde pueda mostrar a otros que te pertenezco, que estoy en este nuevo pacto, en este pacto de reino, y que me comporto de manera diferente, que tengo una perspectiva diferente, que vivo comprometido con tu justicia. Cuando oras a Dios y le dices, ayúdame a demostrar tu justicia a través de mí, Dios se activa en tu vida. Dios comenzará a revelarte oportunidades para servirle, que de otra manera pasarías por alto, que simplemente ignorarías. Dice aquí, pero no sabes que eres miserable y desgraciado, que eres pobre, ciego y desnudo. Y por lo tanto dice, Él no se ha rendido con ellos, Él tiene la solución. Mira el versículo 18. Es una palabra de consejo. Mi experiencia es la siguiente. Dios está siempre dispuesto a aconsejarnos. De hecho, no sé ustedes, pero tengo un maravilloso consejero. Y Él siempre está allí para aconsejarme, para revelarme la verdad. Pero hay una condición, porque Él quiere guiarme hacia la justicia. Y si ese no es mi objetivo, si no es con lo que estoy comprometido, entonces Él estará en silencio.
Pero cuando oro con sinceridad, Dios, quiero comprometerme rectamente, porque mi mayor deseo, mi celo, mi alegría es manifestar tu gloria a través de la justicia. Te diré algo. Dios comenzará a guiarte, a dirigirte. Él te dará revelación y proveerá lo que te falte para que puedas demostrar su verdad y su justicia a través de tu vida. Leemos, te aconsejo que... Muchas Biblias dicen que compres, que adquieras. Es un término que habla de poseer algo. Dice, te aconsejo que compres de mí oro. Oro que ha sido refinado por fuego, eliminando así toda impureza, para que seas rico. Y no está hablando de ser rico financieramente. Está hablando de ser, y me gusta este término, completamente equipado. Tú tendrás los recursos que se requieren para cumplir su voluntad. No tu voluntad, sino su voluntad. Aprende un principio. Nos estamos acercando a las fiestas de otoño, y es triste que la gente ignore estos días. Son fechas señaladas por Dios, ¿verdad? Y si miras esa palabra, muchos de ustedes la conocen, Moed. Lo que puede que no sepan es que en esa palabra, Moed, está implícita la palabra para destino. Si vuelas en aerolíneas israelíes, El Al, ningún otro avión puede hacer esto. Si subes a un vuelo de El Al, verás una pantalla que te dirá tu destino. Y tiene esa misma palabra, Yaad, derivada de la palabra Moed. Y lo que la Biblia nos dice es que a través de los Moedim, estos días señalados por Dios, a través de ellos y de su reconocimiento y comprensión, te podrán ayudar a llegar al destino que Dios tiene para ti. Y si los ignoras, por ejemplo, ¿crees que es por casualidad? ¿Crees que es por coincidencia que el Mesías fue crucificado en la Pascua? ¿Crees que fue por casualidad que Él resucitó de entre los muertos en otro día especial llamado Rashid en hebreo? Ese primer día, o sea, el primer día de la cosecha de la cebada. ¿Y crees que es por casualidad o accidente que derramó su espíritu en la fiesta de las semanas? Muchos en la iglesia no saben que Pentecostés se celebraba desde el monte Sinaí. No sabemos realmente qué es Pentecostés desde una perspectiva del Antiguo Testamento. Y por lo tanto pensamos que empezó en Hechos 2, pero no es así. Es solo cuando comprendes esa fiesta de las semanas, desde una perspectiva del Antiguo Testamento, que realmente puedes entender lo que Dios hizo en ese capítulo 2 de Hechos, esa obra de restauración, y quién es el restaurador. Todas estas cosas Él nos enseña para que podamos llegar a donde Él quiere que estemos. Así que dice, te aconsejo que adquieras de mí este oro que ha sido refinado por fuego para que seas abundante. Bien. La Biblia enseña algo que es tradición leer durante la fiesta de Yom Kippur. La historia de Jonás el profeta. ¿Tenía Jonás el deseo de servir a Dios? No. Y en cuanto a lo que hizo, Dios le dio un llamado, pero él no estaba comprometido con eso. Y si lees cuidadosamente en hebreo, lo que dice de Jonás es que él descendió a Yafo. Él descendió al barco, descendió al área más baja del barco, luego descendió al agua y finalmente descendió al Seol. Cuando no vives comprometido con la voluntad de Dios, con su instrucción para tu vida,
estarás descendiendo. Jonás quería huir de la presencia del Señor. Y cuando descuidamos las instrucciones de Dios, ya sea que lo sepamos o no, estamos huyendo de la presencia del Señor. Cuando seguimos nuestro propio camino, todo estará a nuestro cargo. Es decir, nosotros pagamos por todo. Pero cuando seguimos el camino de Dios y estamos comprometidos con sus propósitos, Dios proveerá. Él proveerá todo lo que necesitamos para servirle a Él. Y dice aquí, para que seas rico y tengas vestiduras blancas, para que estés envuelto o vestido con vestiduras blancas, y esto es lo que Él quiere hacer, para que la vergüenza de tu desnudez no sea manifiesta. ¿Qué está diciendo? Hazlo a tu manera y prepárate para que tu vergüenza sea manifestada. Esa es tu manera. O sométete al llamado de Dios para tu vida y Él va a proveer para todas tus necesidades. No para tus deseos, sino para todas tus necesidades, para que puedas vivir una vida victoriosa que demuestra su verdad y su justicia y manifiesta su gloria. Aquí está la lección. Hazlo muy simple. No importa quién seas. Cuando llegue el fin, o vas a manifestar tu propia vergüenza, o vas a manifestar la gloria de Dios. No hay posición intermedia. Y solo quienes vivan apasionados y comprometidos con su palabra y sus propósitos serán instrumentos de su gloria. A mitad del verso 18 leemos, no solo que compre este oro, sino que también dice, porque necesitamos visión. Y aquí nos encontramos con una porción de las Escrituras que me molesta. Y me molesta no por lo que está escrito, sino por lo que tantos comentaristas dicen al respecto. Si hacen un estudio de esta iglesia, encontrarán que los comentaristas cristianos dicen que una de las mejores escuelas de medicina en todo el mundo estaba ubicada en la Odisea. El problema es este. Yo nunca he podido verificar eso de una fuente no cristiana. No he podido encontrarlo. No digo que no esté allí, pero no pude discernirlo. Y luego hablan de este colirio, que en esta escuela de medicina eran conocidos por su capacidad para tratar la ceguera. Busca a los comentaristas cristianos. Lo que hice fue que investigué esta palabra. Esta palabra para este tipo único de algo que normalmente se traduce en tu Biblia como colirio. El problema es que cuando miramos esta palabra, encontramos algo único. Esta es una especie de grano, y esto me pareció interesante, pueden buscarlo. Es un tipo de grano sin levadura. Algo importante. Y no pude encontrar ninguna fuente extra bíblica, es decir, algo que no venga de una perspectiva cristiana, que hablara de eso como colirio. Lo que encontré es que era algo que la gente podía comer, que no tenía levadura y que les daría fuerza, les daría sustento. Y creo que lo que el Mesías está diciendo es que Él ha elegido esta palabra no por algún colirio hecho de este grano, sino que lo que está enfatizando, este grano sin levadura, es que debemos aplicar a nuestra vida y que tenemos que ser un pueblo sin levadura para poder ver claramente. Ahora, sabemos que el hecho de estar sin levadura se relaciona con algo que no está contaminado o manchado por el pecado. La levadura representa el orgullo. Y cuando caminamos en orgullo, estamos apagando el Espíritu de Dios.
Cuando actúas con orgullo, Dios te saca del juego al banquillo de suplentes, y así es como funciona. Solo cuando tú te comprendes a ti mismo y cómo Dios te ve, lo cual implica humillarnos, es que serás utilizado por Dios. Serás equipado por Dios y llevarás a cabo los propósitos de Dios. Pero todo comienza con que te veas a ti mismo correctamente. Así que dice, de la misma manera, adquiere este grano sin levadura y unge tus ojos para que puedas ver. Porque yo, recuerden que aquí habla el Mesías, a todos los que amo, los reprendo y los castigo. Por lo tanto, dice, por lo tanto, sé celoso. ¿Y a qué te conduce ese celo? Al arrepentimiento. Cuando eres celoso por las cosas de Dios, naturalmente vivirás una vida arrepentida. ¿Qué significa eso? Que ahora estarás ¿cómo? De acuerdo con Dios. Puedo prometerte algo. Nunca te meterás en problemas si estás de acuerdo con Dios. Nunca. Cada vez que dices, sí, Señor, te estarás ubicando en el camino a la victoria. Pero cada vez que intentes que Dios esté de acuerdo contigo, estarás espiritualmente frustrado. Encontrarás que la provisión de Dios no llenará tu vida. Así que, sé sabio, sé humilde y entra en acuerdo con Dios. Verso 20. He aquí, recuerda que eso significa presta atención. He aquí, estoy a la puerta y estoy golpeando. E insisto, esta es una invitación amplia y comienza con oír. Verás, la mayoría de las personas en este mundo no están abiertas a escuchar a Dios. Quieren escuchar a cualquiera que les diga lo que quieren oír. Y ¿sabes quién está esperando la oportunidad de decirte de manera engañosa lo que tú quieres oír? Ese es el mentiroso, el padre de las mentiras. Y él siempre, siempre podrá hacerte creer, si estás comprometido con tu voluntad y no con la de Dios, siempre podrá hacerte creer lo que él quiere que sepas, lo que él quiere que pienses. En otras palabras, él es excelente engañando. Si buscas en algún momento 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, verás un principio. En cuanto a aquellos que serán engañados, la Escritura dice esto, que Dios va a traer, y tu Biblia puede que diga, un fuerte engaño. Pero no dice eso. En el lenguaje bíblico, dice que Dios permitirá o causará la obra del engaño. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitiría el fruto, los resultados, para que tú seas engañado? Nos lo dice. Porque no creíste la verdad. El principio es este. Cuando le dices no a la verdad, serás engañado cada vez más por el enemigo. Y en este pasaje, ¿qué dice? Estoy de pie a la puerta llamando. Quien sea, no importa quién, quien quiera que escuche mi voz y abra la puerta, ¿qué está buscando él? A personas que respondan a él. Responder significa reconocer su verdadera identidad. Él dice, he aquí, estoy de pie a la puerta y llamo,
Y quien quiera que escuche mi voz y abra la puerta, yo entraré a él y cenaré. Y de nuevo tenemos la palabra con él. Esa palabra con habla de redención. A través de la redención podemos tener comunión. De eso es de lo que se trata, cenar. Cenaré con él y él conmigo. Y esta comunión, esta fraternidad que tenemos con el Mesías, producirá algo. ¿Qué será? Sigue leyendo a mitad del verso 21. Y aquel que supere, ¿cómo podemos traducirlo también? El que logre la victoria. Solo lo harás a través de esa intimidad con Él, que solo viene a través de la redención. Y debes responder a su voz. La fe viene por el oír, es lo que dice la Biblia. Cualquiera que oiga mi voz, dice, entraré a Él, cenaré con Él, y Él conmigo. Y a este que vence, que supera, una y otra vez se nos llama a ser vencedores. Le daré, me gusta esto, el sentarse conmigo sobre mi trono. Si conoces el libro de Apocalipsis, este libro pasa por un proceso en el que el Mesías primero se sienta delante del trono, luego al lado del trono y finalmente se sienta sobre el trono con su Padre. Habla de un proceso de intimidad por el cual aprendemos quién es Él en verdad. Se sienta sobre el trono de Dios. ¿No te transmite eso algo sobre su identidad? ¿Y qué sucede? Él nos llevará a tener intimidad con Él. Vamos a tener su autoridad. Por eso es que recibimos este nuevo cuerpo, para que podamos gobernar y reinar con Él. Y Él dice, y yo le daré la victoria, y que se siente conmigo, porque yo he tenido, disculpen, de nuevo el verso 21, y si yo he tenido victoria y me he sentado con mi Padre en su trono, nosotros vamos a tener esa misma experiencia con el Mesías, que seremos llevados a una intimidad con Él y vamos a tener la victoria. ¿Qué tipo de victoria? Una victoria eterna. Último verso, verso 22. Él concluye exhortándonos a ser personas que escuchan su palabra. Leemos: aquel que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que quisiera concluir preguntándote, ¿estás escuchando al Espíritu? ¿Qué nos revela el Espíritu? Bueno, si volvemos a Génesis 1, el Espíritu de Dios es quien produce el orden de Dios. Cuando miramos la creación, vemos que estaba desordenada, vacía y sin forma. En hebreo, tohu vevohu. Le faltaba orden. No manifestaba la gloria de Dios. Y fue solo por el Espíritu, y de otra cosa, Dios habló. Es a través del Espíritu y la palabra, recuerda eso, es a través del Espíritu y la palabra que podemos encontrar el orden de Dios. ¿Y cómo es el orden de Dios a sus ojos? Tov meod, muy bueno. La pregunta es esta. Te queda un tiempo limitado de vida. ¿Qué harás con él? ¿Serás un buen mayordomo? ¿Usarás todos tus recursos como aquel mayordomo injusto de Lucas 16, donde se nos exhorta a aprender de él? ¿Por qué? Porque él usó todo lo que pudo para asegurarse a sí mismo
el futuro que quería. Y el Mesías está diciendo, utiliza todos los recursos que tienes actualmente. Utilízalos. Sé un buen mayordomo de ellos, porque lo que hagas con ellos determinará tu futuro eterno. No solo determinará dónde vas a estar, lo cual es un asunto del Evangelio, sino qué experimentarás en ese reino. Quiero recordarte que en ninguna parte de la Biblia dice que la experiencia de ese reino será igual para todos los creyentes. No es así. Debemos entender que solamente cuando utilizamos su palabra, su verdad, su unción, es que podremos tener una experiencia en el reino que será una total bendición. Este es el problema. Oigo muchas veces a la gente decir esto y creo que es una de las declaraciones más insensatas y deshonrosas contra Dios que he oído. La gente suele decir esto, ¿sabes? Con tal de que entre en el reino, todo lo demás no importa. Tonterías. Porque la Escritura dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué pasará allí? Ese juicio no se trata de dónde pasaremos la eternidad. Ese juicio es para evaluar qué ha logrado nuestra vida desde el día en que creímos. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida en pro del reino? Y todas estas recompensas que espero que tengas acumuladas manifestarán tu amor por el Mesías. Pero si careces de recompensas, si estás vacío, sí, tú entrarás al reino de Dios, pero no tendrás nada que manifieste tu amor por Él. No seas un creyente egoísta y malagradecido. Haz una determinación hoy de que quieres vivir una vida que le demuestre a Él y a todos los demás tu amor grande y duradero y tu gratitud por el amor del Padre, quien envió a su Hijo a este mundo para morir una muerte humillante y de gran agonía, con el fin de asegurarte la eternidad en la presencia de Dios. Haz de este Shabbat uno muy especial. Hazlo uno en el que te sentarás a reflexionar en el hecho de que un cambio de reino llegó a tu vida. Antes de concluir, sería descuidado. Dije anteriormente que, muy probablemente, la gran mayoría de ustedes son creyentes. Pero tal vez haya alguien aquí que no ha recibido aún el mensaje del Evangelio, que nunca ha confesado, soy un pecador, y confío en la sangre del Mesías que fue derramada en la Pascua para asegurarme la redención eterna. Mencionamos el libro de la vida. Más precisamente dice, el libro de la vida del Cordero. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, no tienes esperanza y no experimentarás las bendiciones del reino. Estarás afuera, en tinieblas, donde está el llanto y el crujir de dientes. Hoy puedes cambiar eso para siempre. Oremos. Padre Dios, te agradecemos que eres verdaderamente Salvador. Y para cualquiera que no te haya recibido, Señor, que te oigan llamando a la puerta de sus corazones y que respondan a tu voz ahora mismo. Oramos para que confiesen que no son perfectos,
que han sido destituidos de tu gloria y que han pecado, pero que ahora mismo confían en tu promesa, que aceptan por fe la muerte del Mesías y el derramamiento de su sangre, la cual compró para ellos la redención eterna. Todo aquel que diga, quiero eso, que confiese sus pecados y crea en el Mesías que murió, fue crucificado y resucitó de entre los muertos, puede recibir esa nueva vida, esa vida eterna ahora mismo, diciendo simplemente, yo recibo a Yeshua en mi vida como mi Salvador. Creo que Él murió por mis pecados, creo que resucitó de entre los muertos, significando que Él tiene una vida eterna para darme. Padre Dios, te alabamos porque eres un Dios santo, un Dios amoroso, un Dios fiel, y te agradecemos por este Shabbat. En el poderoso nombre del Mesías Yeshua oramos. Amén. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.